Sí, sí, estábamos rellenando un poquito el tiempo con música mientras esperábamos que se unan más a cenar. Ahora arrancamos. Bueno, hoy vamos a leer 3 capítulos. Vamos dando inicio. Hola. Ahí está. ¿Estamos? Arrancamos entonces. Capítulo 83. Rápido como la pólvora. Roger se despertó a medias, con el olor a humo quemándole la garganta, tosió y volvió a hundirse en el sueño. Las imágenes fragmentadas de un hogar lleno de hollín y de las salchichas quemadas se esfumaron en la neblina. Cansado, tras pasar la mañana abriéndose paso por impenetrables matorrales de espinos y cañas, después de un almuerzo liviano a la orilla del río, se había tendido a la sombra de un sauce para descansar una hora. Arrullado por el rumor del agua, podría haberse sumergido en un sueño muy pesado, pero de pronto se incorporó parpadeando, alarmado por un chillido distante. El grito se repitió, lejano pero potente. ¡La mula! Ya estaba de pie, avanzando a tropezones cuando por suerte se acordó del saco de cuero donde guardaba el tintero y las plumas, la mitad de la cadena y los preciosos registros topográficos. Regresó a buscarlos antes de lanzarse a chapotear por los bajíos hacia los histéricos rebuznos de Clarence, con el peso del astrolabio bamboleándole contra su pecho. Tuvo que meterlo bajo la camisa para que no se enganchara en las ramas mientras buscaba con todas sus fuerzas el camino por donde habría venido. Humo. Olía a humo, sí. Medio sofocado, trató de contener la tos. Cada vez que tosía, era como si se les desgarraba el tejido cicatrizado en la garganta. «Allá voy», susurró en dirección a Clarence. Daba igual gritar o no. Aunque hubiera tenido voz, no habría llegado tan lejos como la de Clarence. Había dejado a la mula maniada en un prado, al borde del cañaveral, pero no estaba muy lejos. «Otra vez», murmuró, aplicando su peso a un grupo de cañas tiernas para abrirse paso. «Grita otra vez, demonios». El cielo estaba oscuro. Al ponerse en marcha, a tientas, recién arrancado de su sueño, su única idea de la dirección era Clarence. ¿Qué diablos estaba pasando? El olor a humo era notablemente más intenso. Según se liberaba el aturdimiento causado por el sueño y el pánico, cayó en la cuenta de que algo iba mal. Los pájaros, que a mediodía solían estar adormilados, estaban revueltos. Revoloteaban por encima de su cabeza llamándole con chillidos fuertes e inarticulados. El aire, inquieto, sacudía las hojas desgarradas de las cañas. Roger sintió un roce caliente en la cara. No era el calor húmedo, adherente y envolvente del lodoso cañaveral, sino algo seco y caliente que le provocó un paradójico escalofrío. ¡Cielos santos! Aquello se estaba incendiando. Respiró hondo para tranquilizarse. El cañaveral parecía vivo a su alrededor. El viento caliente repiquetear las cañas secas e impulsaba su paso a bandadas enteras de aves canoras y pagallos, que volaban como un puñado de papel picado entre las hojas. El humo le trepó el pecho, se le aferró a los pulmones que le quemaban, le impedían respirar hondo. «¡Clarence!», jadeó tan alto como pudo. No sirvió de nada. Apenas podía oír su propia voz sobre la creciente agitación de las cañas. En cuanto a la mula, no la oía. ¿Era posible que ese tosudo animal ya estuviera reducido a cenizas? No. Lo más probable era que hubiese desgarrado los trapos que lo maneaban para galopar hacia un lugar seguro. Algo le rozó la pierna. Al bajar la vista, vio el rabo desnudo y escamoso de una zarigüeya que se perdía en el matorral. Como le pareció una buena indicación del camino que debía seguir, se arrojó tras ella. A poca distancia, oyó un gruñido. Un cerdo pequeño asomó por entre los pastos y se cruzó en su camino hacia la izquierda. Un cerdo, una zarigüeya. ¿Se sabía cuál
tenía el mejor sentido de la orientación? Vaciló un momento. Luego fue tras el cerdo. Era lo bastante grande como para abrirle el camino. Al parecer, había una senda aquí y allá. Se veían pequeños trechos de la tierra desnuda, pisoteada entre las matas de hierba. Entre ellas asomaban orquídeas silvestres, vívidas como pequeñas joyas. Maravillado por su delicadeza, se preguntó cómo podía apreciar esos detalles en semejante situación. El humo era más denso. Tuvo que detenerse para toser, casi doblado en dos, y apretándose el cuello con una mano como si de ese modo pudiera conservar el tejido intacto, impedir que se desgarrara. Al erguirse, con los ojos chorreantes, descubrió que el sendero había desaparecido. Un escalofrío de pánico le estrujó las entrañas. Una voluta de humo se abría paso lentamente a través de la maleza. Una delicada búsqueda. Apretó los puños con fuerza hasta clavarse las uñas en las palmas y usó el dolor para concentrar su mente. Giró en redondo, poco a poco, con los ojos cerrados para concentrarse, alertar el oído. Volvió la cara de un lado al otro, buscando una ráfaga de aire fresco, la sensación de calor, cualquier cosa que indicara hacia dónde ir, cómo alejarse del fuego. Nada, es decir, todo, el humo había invadido todo en nubes cada vez más densa, que se arrastraban cerca del suelo y surgía sofocante entre las matas. Ahora le era posible oír el incendio. Se trataba de un cloqueo suave, como de alguien que riera por lo bajo, con la garganta llena de cicatrices. Los sauces. Su mente se aferró a la idea de los sauces. A la distancia, distinguió unos cuantos, apenas visibles sobre las cañas ondulantes. Los sauces crecen cerca del agua. Allí estaba el río. Cuando llegó al agua, una pequeña víbora roja y negra se deslizó por encima de su pie, pero él apenas reparó en ella. No tenía tiempo para otro medio que no fuera el miedo al fuego. Chapoteó hasta el centro del arroyo, y allí se dejó caer de rodillas con la cara bien cerca del agua. El aire corría refrescando por el agua. Lo bebió a grandes tragos, al punto de toser otra vez. El cuerpo se le sacudió en una serie de espasmos desgarradores. ¿Hacia dónde ir? El arroyo serpenteaba a lo largo de hectáreas de cañas y matorrales. Si lo seguía en una dirección, llegaría a las tierras bajas, lejos del fuego, o al menos a campo abierto, donde pudiera ver lo suficiente como para correr. Si lo seguía en dirección opuesta, podía ir directo hacia el corazón del incendio, pero arriba no había más que oscuridad nubosa y ningún modo de orientarse. Al apretar los brazos contra el cuerpo, un intento de sofocar la tos, sintió un bulto en su talega. ¡Los registros! Podía tolerar la posibilidad de su propia muerte, pero no la pérdida de esos registros, hechos a lo largo de tantos días laboriosos, a tropezones, tambaleante. Llegó hasta la orilla y excavó frenéticamente con las manos en el barro blando, arrancando las hierbas duras a puñados. Cuando se le rompían las manos, arrojaba los trozos por detrás de su hombro, con el aliento sollozándole en el pecho. El aire quemaba los pulmones. Metió la talega en el agujero húmedo que había cavado y cogió la tierra a puñados. El barro era un consuelo contra la piel. Se detuvo jadeante. Debía estar sudando, pero el sudor se secaba antes de llegar a la superficie de la piel. El fuego estaba cerca. Piedras. Necesitaba piedras para marcar el lugar. La roca no se quemaba. Volvió a adelantarse en el arroyo para tantear bajo la superficie. ¡Oh, Dios! ¡Qué frío! ¡Qué humedad! Gracias a Dios. Aferró una viscosa de cieno y la arrojó hacia la orilla. Oro. Un puñado de piedras más pequeñas, asidas con una desesperación. Otra grande, una plana, otra suficiente. Tendría que bastar. Se acercaba el fuego. Amontonó las piedras a toda velocidad y encomendó su alma al Señor. Luego volvió a adentrarse en el río y huyó, sofocado, ya a tropezones, con los guijarros deslizándole bajo los pies. Huyó durante tanto tiempo como sus piernas trémulas quisieron llevarlo.
hasta que el humo lo aferró por el cuello para llenarle la cabeza y la nariz y el pecho, y lo sofocó. La banda de cicatrices era una mano que estrujaba, privándolo del aire y de la vida. Dejaba solo tinieblas detrás de sus ojos, iluminados por el rojo parpadeo del fuego. Luchaba contra el lazo corredizo, contra las ataduras de las muñecas, y luchaba sobre todo con el vacío negro que le aplastaba el pecho y le cerraba la garganta. Luchaba por último y precioso trago de aire. Corcoveó con la fuerza que le quedaban, y luego rodó por el suelo con los brazos libres. Una mano, al agitarse, golpeó contra algo. Era blando, y lanzó un chillido de sorpresa. De inmediato, sintió unas manos en los hombros y en las piernas. Se sentó, con la visión fracturada y el pecho palpitante por el esfuerzo de respirar. Algo golpeó con fuerza la mitad de la espalda. Se atragantó, tosió, tragó aire suficiente para seguir tosiendo. En el fondo chamuscado de sí mismo, y a un enorme coágulo de flema negra salió en su pecho, caliente y viscoso como ostra podrida sobre la lengua. Lo escupió con una arcada. La bilis subió ardiente por el canal estrujado de su garganta. Volvió a escupir y se incorporó jadeante. No tuvo conciencia de nadie, absorto como estaba en el milagro del aire y el aliento. Había voces a su alrededor, caras difusas en la oscuridad. Todo olía quemado. Nada importaba, salvo el oxígeno que llenaba su pecho e inflaba sus células encogidas como uvas pasas remojadas en agua. El agua le tocó la boca, levantó la vista, parpadeando, y lagrimió por el esfuerzo de mirar. Sentía los ojos chamuscados. Luces y sombras se borroneaban. Parpadeó con fuerza. Las lágrimas calientes fueron un bálsamo para el ardor de los ojos y refrescaron su piel al correr por las mejillas. Alguien le sostenía una taza contra los labios, una mujer, con cara ennegrecida por el hollín. No era el hollín. Entornó los ojos, sin dejar de parpadear. Era negra, una esclava. Bebió apenas un sorbo de agua. No quería interrumpir el placer de respirar ni siquiera por disfrutar en esa frescura en la garganta destrozada. Sin embargo, le hacía bien, mucho bien. Levantó las manos para coger la taza. Eso lo sorprendió. Esperaba sentir el dolor de los dedos quebrados, en la carne entumecida. Pero en sus manos estaban sanas y útiles. En un gesto automático buscó el hueco del cuello, esperando el dolor y el silbido del ámbar. Para su sorpresa, tocó carne sólida. Respiró. El aire silbaba en su nariz y le bajaba por la garganta. El mundo se movió derredor, hasta alinearse de otro modo. Se hallaba sentado en una choza derrengada. Dentro había varias personas, y otras más espiaban desde la puerta. En su mayoría eran negros, todos vestidos con harapos, y ninguno parecía ni siquiera remotamente amistoso. La mujer que le había dado el agua parecía asustada. Él trató de sonreírle, pero tosió otra vez. Ella lo miró por debajo del trapo raído que llevaba sobre las cejas. La parte blanca de sus ojos era de color escarlata. Tenía los labios hinchados y bordeados de rojo. Los suyos debían estar igual. El aire aún estaba denso de humo. A lo lejos se oía el estallar de las cañas, partidas por el calor, el rumor agonizante del incendio. A poca distancia, un pájaro lanzó un grito de alarma y cayó de pronto. Cerca de la puerta se estaba desarrollando una conversación en susurros sibilantes. El hombre que dialogaban, discutían, le echaban un vistazo de vez en cuando. Sus caras eran máscaras de miedo y desconfianza. Afuera empezaba a llover. No pudo sentir el olor de la lluvia, pero sí el aire fresco en la cara. Y oyó el golpeteo de las gotas en la cubierta, en los árboles. Después de beber el resto del agua, devolvió la taza a la mujer, pero ella se echó hacia atrás, como si pudiera estar contaminado. Roger dejó el recipiente en el suelo, le dio las gracias con un gesto y se limpió los ojos con el dorso de la muñeca. El vello del brazo estaba chamuscado. Al tocarlo, se deshizo en polvo. Se esforzó por reconocer las palabras, pero solo oía balbuceo.
Esos hombres no hablaban inglés, ni francés, ni gaélico. En el mercado de Wilmington había oído a uno de los esclavos negros de la Polinesia recién traídos de Charleston que parloteaban con el mismo murmullo ronco y secreto, alguna lengua africana, o más de una. Tenía la piel llena de ampollas, calientes y doloridas en varios puntos. El ambiente de la choza era tan caluroso que el sudor le corría por la cara mezclado con las lágrimas. Pero de pronto sintió un escalofrío en la base de la columna. No estaba en la plantación. En esa zona de las montañas no había ninguna. Las pocas tierras aisladas que existían allí eran demasiado pobres como para tener esclavos, mucho menos en ese número. Algunas tribus de indios tenían esclavos, pero no eran negros. Solo cabía una respuesta posible en su conducta, y su conducta la confirmaba. Sus captores. ¿Sus salvadores? Eran cimarrones, esclavos fugitivos que vivían allí en secreto. La libertad de esa gente, quizá la vida misma, dependía del secreto. Y allí estaba él, como una amenaza viviente. Se le fundieron las entrañas al comprender lo débil de su posición. ¿Lo habrían salvado del fuego? En ese caso se arrepentían de haberlo hecho, a juzgar por las miradas que le echaban los hombres reunidos junto a la puerta. Uno de los que discutían se apartó del grupo para sentarse en cuclillas ante él, después de apartar a la mujer. Sus estrechos ojos negros lo recorrieron de la cara al pecho. Luego de nuevo miraron hacia arriba. ¿Quién tú? No parecía que el belicoso interrogador quisiera saber su nombre, a saber qué propósitos tenía. Por la mente de Roger pasaron a toda velocidad varias posibilidades. ¿Cuál sería la mejor para conservar la vida? Cazador, no. Si lo creía en inglés y solo, con seguridad lo mataría. ¿Podría fingirse francés? Probablemente un francés no les parecería tan peligroso. Parpadeó para despejar la vista. Cuando abría la boca para decir «Je suis français, un voyageur», sintió un dolor agudo en el centro del pecho. El metal del astrolabio le había quemado en el incendio, levantando rápidas ampollas que al estallar pegaron el metal a la piel con su líquido viscoso. Ahora, al moverse, el objeto se había desprendido por su propio peso, arrancándole trozos de la piel. En el centro del pecho tenía un parche en carne viva. Metió 2 dedos por el cuello de la camisa y tiró suavemente de la cinta. Topógrafo, graznó. Las sílabas pasaron a viva fuerza por entre el hollín y las cicatrices de su garganta. ¡Au! Su interrogador miró con fijeza el disco de oro con los ojos dilatados. Los hombres que estaban a la puerta pujaron entre sí para acercarse a ver. Uno de ellos le arrebató el astrolabio. Él dejó que se lo pasaran por la cabeza sin hacer esfuerzo alguno por retenerlo, y aprovechó el interés de los hombres por aquel vistoso objeto para juntar lentamente los pies. Se esforzaba por mantener los ojos abiertos contra la casi irresistible necesidad de apretarlos. Hasta la suave luz que entraba por la puerta le resultaba penosa. Uno de los hombres dijo algo en tono importante. Otros 2 se interpusieron de inmediato entre él y la puerta. Los ojos, inyectados en sangre, se mantenían fijos en él como basiliscos. El que tenía el astrolabio alzó la voz para decir algo que parecía un nombre. Ante la puerta hubo un movimiento. Alguien se abría paso entre los presentes. La mujer que entró tenía el mismo aspecto que los otros. Vestía un sayo harapiento, mojado por la lluvia, y un trapo cuadrado atado en torno a la cabeza que le ocultaba el pelo. La única diferencia era que sus miembros flacos tenían el color pardo y pecoso y curtido de la persona blanca. Mantuvo los ojos fijos en Roger mientras se acercaba al centro de la cabaña. Solo el peso del astrolabio que traía en la mano apartó su mirada de él. Se adelantó un hombre tuerto, alto y de huesos grandes, que señaló el astrolabio con un dedo y dijo algo que sonó a pregunta.
Ella movió despacio la cabeza siguiendo con un dedo las marcas del disco, con intrigada fascinación. Luego le dio la vuelta. Roger vio que tensaba los hombros a ver las letras grabadas. En su pecho surgió una chispa de esperanza. Ella conocía a ese hombre. Había pensado en arriesgarse a que aquellos supieran que era un topógrafo. Si conocían la palabra, comprenderían que alguien esperaba el resultado de sus mediciones. Si no regresaba, lo buscarían. Desde el punto de vista de los esclavos, nada ganarían con matarlo si venían otros a buscarlo. Pero si esa mujer conocía el nombre James Fraser... La mujer le echó una mirada súbita y dura, en abierta contradicción con sus vacilaciones anteriores. Luego se le acercó a paso lento, aunque no parecía tener miedo. «Tú no eres Jaime Fraser», dijo. Él dio un respingo sobresaltado al oír su voz clara, aunque con un ceseo. Parpadeó, visqueando, y se puso de pie. Puso una mano para protegerse los ojos del resplandor y observó. Podría tener cualquier edad, entre 20 y 60 años, aunque no había canas en el pelo castaño claro de las sienes. Las arrugas de la cara parecían obra del hambre, las privaciones más que de los años. Roger la sonrió con intención. Ella estiró la boca por reflejo, en una mueca vacilante. Aún así, bastó para que él viera los incisivos partidos en ángulos. Con los ojos entornados, llegó a distinguir la fina cicatriz que atravesaba una ceja. Era mucho más flaca de lo que Claire le había descrito, pero eso era comprensible. «No soy James Fraser», confirmó con voz ronca. Tuvo que interrumpirse para toser y escupió más hollín, más flema, cosa que hizo cortésmente hacia un costado. Luego se volvió hacia ella. «Pero tú eres Fanny Beardsley, ¿verdad?» A pesar de los dientes, no estaba seguro, pero la expresión de horror que cruzó por la cara de la mujer fue una sólida confirmación. Los hombres también conocían ese nombre. El tuerto se adelantó de inmediato para estrecharle el hombro. Los otros se acercaron con aire amenazador. «Jamie Fraser es el padre de mi mujer», aclaró él tan pronto como pudo, antes de que le echara la mano. «¿Quieres noticias de la criatura?» De la cara de Fanny desapareció la expresión de sospecha, aunque no se movía. A sus ojos subió una ansia tal que Roger tuvo que resistir el impulso de retroceder. «¿Fan?» El hombre alto se acercó a ella. Su único ojo iba y venía con su suspicacia entre la mujer y Roger. Ella dijo algo, casi en susurro, y levantó una mano para cubrir la del hombre, que seguía apoyada en su hombro. La cara de su compañero quedó de pronto inexpresiva, como si alguien le hubiera pasado un borrador. Ella se volvió para mirarlo de frente y le habló en voz baja, con tono de urgencia. En la choza la atmósfera había cambiado. Aún estaba cargada, pero a la amenaza general se mezclaba ahora un aire de confusión. El ruido de los truenos era ya mucho más potente que el de la lluvia, aunque nadie le prestaba atención. Los hombres agrupados cerca de la puerta se miraron entre sí. Luego, ceñudos, a la pareja que discutía en susurros. Un relámpago silencioso enmarcó a los que estaban en la puerta contra la oscuridad interior. Afuera se oían murmullos extrañados. Otro retumbar de truenos. Roger permanecía inmóvil, reuniendo fuerzas. Sentía las piernas como si fueran de goma. Respirar aún era un gozo, pero cada aliento quemaba y le cosquilleaba en los pulmones. Si se veía obligado a correr, no podría hacerlo a mucha velocidad ni llegar muy lejos. La discusión cesó de pronto. El hombre alto se volvió e hizo un gesto brusco hacia la puerta. Al tiempo que decía algo, los otros gruñeron de sorpresa y desaprobación, pero se retiraron despacio, murmurando rezongos. Un hombre bajo, con el pelo atado en nudos, se volvió para fulminar a Roger con la mirada, mostró los dientes y se pasó el canto de la mano por el cuello.
Roger se sobresaltó a ver que tenía los dientes puntiagudos, aguzados y a lima. Apenas la puerta derrengada se hubo cerrado tras ello, la mujer lo agarró por la manga. «Dime», le exigió. «Un momento». Él volvió a toser y se limpió la saliva con el dorso de la mano. Sentía la garganta quemada, las palabras eran como ceniza caliente que él extrajera del pecho. «Tú me sacas de aquí. Luego te diré todo cuanto sé. Dímelo». Los dedos de la mujer se le clavaron en el brazo. Tenía los ojos enrojecidos por el humo y los iris castaños relumbreaban como brasas. Él negó con la cabeza entre toses. El hombre alto apartó a Fanny para aferrarlo por la camisa. Hubo un brillo tenue, demasiado cerca para que Roger pudiera ver con claridad qué era. Entre el olor a quemado captó el hedor de los dientes podridos. «Dilo, hombre, o te destripo». Él interpuso un antebrazo entre ambos e hizo un esfuerzo por empujarlo hacia atrás. «No», dijo con terquedad. «Sacadme de aquí. Luego os lo contaré». El hombre vaciló. La hoja de su cuchillo describió un pequeño arco de incertidumbre. Su único ojo volvió hacia la mujer. «¿Segura de que sabe?» Ella, que no había apartado los ojos de Roger, asintió lentamente sin dejar de mirarlo. «Sabe, sí». Era niña. Roger le sostuvo la mirada con fijeza, resistiendo la necesidad de parpadear. «Eso has de saberlo». «¿Vive?» «Sácame de aquí». No era alta ni corpulenta, pero su urgencia parecía colmar la choza, como si la hiciese vibrar. Durante un largo minuto siguió con los ojos ardientes clavados en él y los puños apretados. Luego giró sobre los talones para decirle algo violento al hombre, en esa extraña lengua africana. Él trató de discutir, pero fue en vano. El torrente de palabras lo golpeaba como el agua de una manguera de incendio. Por fin levantó las manos en frustrada rendición y arrancó el trapo que cubría la cabeza de la mujer. Después de desatar los nudos con largos dedos veloces, los sacudió para formar una venda, siempre rezongando por lo bajo. Lo último que Roger vio, antes de que el hombre le vendara los ojos con el trapo, fue la cara de Fanny Brisley, las pequeñas trenzas grasientas que le rodeaban los hombros y sus ojos aún fijos en él, ardientes como brasa. Mostraba los dientes rotos. Él pensó que, si hubiera podido morderlo, lo habría hecho. No salieron sin oír protestas. Durante un trecho los rodeó un coro de voces furiosas y manos que tiraban de sus ropas y sus miembros. Pero el tuerto aún tenía el cuchillo. Roger oyó un grito, un forcejeo de cuerpos a poca distancia y un alarido penetrante. Las voces quedaron atrás y las manos dejaron de prenderse de él. Continuó caminando, con la mano apoyada en el hombro de Fanny Brisley, para guiarse. En el asentamiento parecía pequeño. Al menos pasó por muy poco tiempo antes de que los árboles se cerraran en torno a ellos. Sintió el roce de las hojas contra la cara y el olor resinoso de la savia, acentuado por el aire caliente y humoso. El suelo era desigual, varias capas de hojarasca, piedras, tocones y ramas caídas. El hombre y la mujer intercambiaban de cuando en cuando algún comentario, pero pronto quedaron silencio. La ropa, al mojarse, se le pegaba al cuerpo, las costuras de los pantalones le raspaban al caminar. La venda estaba demasiado apretada como para ver nada. Algo de luz se filtraba por debajo. Así podía calcular los cambios de hora. Cuando salieron de la choza, mediaba la tarde. Cuando al fin se detuvieron, la luz había desaparecido casi por completo. Le quitaron la venda y él parpadeó. Lo súbito de la luz compensaba lo escaso. El anochecer estaba avanzado. Se encontraban en una hondada, ya medio cubierta por la oscuridad. Al levantar la vista, vio que el cielo sobre las montañas ardía anaranjado y carmesí. La bruma del humo se iluminaba como si el mundo entero siguiera en llamas.
las nubes que se habían quebrado, dejando asomar una franja de cielo azul puro, suave y luminoso de estrellas crepusculares. Fanny Brisley se enfrentó a él. Bajo el dosel del enorme castaño parecía más menuda, pero tan apasionada como en la choza. Él había tenido tiempo de sobra para pensar. ¿Qué debía decirle dónde estaba su hija o fingir que lo ignoraba? Si se lo decía, ¿haría ella algún intento por recuperarla? Y en ese caso, ¿cuáles podían ser las consecuencias para la niña, los esclavos fugitivos e incluso para Jamie y Claire Fraser? Ninguno de los dos había dicho nada sobre los hechos que sucedieran en la granja de los Brisley, más allá de explicar que él había muerto de una apoplejía. Sin embargo, Roger los conocía lo suficiente como para sacar deducciones de la expresión atribulada de Claire y la impasible de Jamie. Pero si él no sabía lo sucedido, Fanny sí, y bien podía ser algo que los Fraser prefirieran mantener oculto. Si la señora Brisley reaparecía en Brownsville para reclamar a su hija, habrían algunas preguntas que contestar, y tal vez nadie se beneficiaba que se la respondiera. Aún así, el cielo ardiente bañaba su cara de fuego. Frente al hambre de esos ojos en llama, él no pudo menos que decir la verdad. Tu hija está bien, comenzó con firmeza. Ella estranguló una pequeña exclamación en el fondo de su garganta. Cuando terminó de escuchar lo que Roger sabía, las lágrimas le corrían por la cara, abriendo surcos en el hollín y el polvo que la cubrían, pero sus ojos se mantenían bien abiertos, fijos en él, como si, al parpadear, pudiera perder alguna palabra vital. El hombre permanecía algo más atrás, cauteloso, vigilante, con la intención concentrada en la mujer, aunque de vez en cuando echaba una mirada a Roger. Por fin se puso junto a su compañera, con el único ojo brillante como los de ella. ¿Ella tener dinero?, preguntó. Hablaba con la cadencia de las indias, y su piel era del color de la miel oscura. Habría sido guapo, salvo por el accidente que le había hecho perder el ojo, quedándole una cavidad de carne lívida bajo el párpado caído y deforme. Sí, ha heredado toda la propiedad de Aaron Brisley, le aseguró Roger, con la garganta irritada de tanto hablar. El señor Fraser se ocupó de eso. Él había acompañado a Jamie al tribunal de los huérfanos para que prestara testimonio sobre la identidad de la niña. Richard Brown y su esposa recibieron la custodia de la criatura y sus bienes. Le habían dado el nombre de Alicia. Vete tú a saber por qué sentimientos profundos o por qué indignación. ¿No importa que ella negra? Vio que el ojo del esclavo se desviaba hacia Fanny Brisley y se apartaba de inmediato. La mujer oyó en su voz el dejo de incertidumbre y se volvió hacia él como una víbora al ataque. «¡Es tuya!», dijo. «No pudo hacer de él. No, no». «Sí, eso tú decir», replicó él, resentido. «¿Dan dinero a Niña Negra?». Ella golpeó un pie contra el suelo y lo abofeteó. El hombre apartó la cara, pero no hizo otro intento de escapar de su furia. «¿Crees, acaso, que le habría abandonado si hubiera sido blanca?», gritó Fanny, aporreándolo en los brazos y en el pecho. «Sí, tuve que dejarla, fue por culpa tuya. Tuya y ese maldito pellejo negro». Fue Roger quien le sujetó las muñecas y se las retuvo a pesar de sus forcejeos. La dejó chillar hasta quedar ronca. Por fin ella se derrumbó en lágrimas. El esclavo, que había presenciado todo eso con una mezcla de vergüenza y cólera, hizo un ademán de extender los brazos hacia ella. Fue un movimiento imperceptible, pero bastó para que ella se arrojara a sus brazos, a sollozar contra su pecho. Él la abrazó con torpeza, meciéndola sobre sus talones descalzos. Se lo veía avergonzado, pero ya no iracundo. Roger carraspeó con una mueca de dolor. El esclavo levantó la vista hacia él. «Vete, hombre», dijo con voz suave.
Luego, antes de que Roger pudiera moverse, añadió: «Espera, ¿verdad? Hombre, ¿la niña buena vida?» Roger asintió. Sentía indeciblemente cansado. Si la adrenalina o el instinto de supervivencia lo había mantenido en marcha, ahora estaba agotado por completo. El cielo en llamas se había reducido a cenizas y todo en la hondada se quedaba en penumbra. Está bien cuidada, pero quería ofrecerles algo más. Es bonita, añadió por fin. Ya casi había perdido la voz, no era más que un susurro. Una niña bonita. La cara del hombre cambió, atrapada entre el sonrojo, la consternación y el placer. «Oh», dijo, «es por su mamá, seguro». Y dio unas palmaditas muy suaves en la espalda de Fanny Brisley. Ella había dejado de sollozar, pero mantenía la cara apretada contra su pecho, quieta y silenciosa. Ya había oscurecido casi por completo. La intensa penumbra borraba casi todo el color de la piel de la mujer. Parecía igual a la de su compañero. El hombre solo vestía una camisa empapada y tan rota que su piel oscura asomaba a través de los jirones, pero llevaba un cinturón de cuerda del que pendía un saco de tela basta. Rebuscó allí con una sola mano y sacó el astrolabio para devolvérselo a Roger. «¿No vas a quedártelo?», preguntó él. Tenía la sensación de estar dentro de una nube. Todo empezaba a parecerle remoto y brumoso. Las palabras le llegaban como filtradas por algodón. El esclavo sacudió la cabeza. «No, ¿para qué?», añadió, e hizo un gesto irónico con la boca. «Tal vez nadie viene a buscar tú, pero sí buscar cosas». Roger cogió el pesado disco y se pasó la cinta por la cabeza. Tuvo que intentarlo 2 veces. Los brazos parecían de plomo. «Nadie vendrá», dijo. Giró en redondo y se alejó, sin tener idea de dónde estaba ni hacia dónde iba. Pocos pasos más allá, se volvió a mirar, pero la noche ya se los había tragado. Capítulo 84. Quemado hasta los huesos. Los caballos se apaciguaron un poco, pero aún seguían inquietos. Cada vez que retumbaba un trueno a lo lejos, piafaban y tiraban de sus ataduras. Jamie, con un suspiro, me dio un beso en la coronilla y se abrió paso entre las coníferas hasta el pequeño claro. «Pues sí, no os gusta», lo oí decir. «¿Para qué vinisteis?». Pero hablaba con tolerancia. Gideón le hacía un suave relincho de placer al verlo. Cuando iba a acercarme para ayudarlo, un movimiento fugaz atrajo mi vista hacia abajo. Me asomé para verlo, bien aferrada a la rama del tejo para no caerme, pero aquello se había movido. Parecía un caballo, aunque venía de una dirección diferente a la que había tomado los refugiados. Descendí a lo largo de las coníferas, espiando entre las ramas, hasta llegar casi al extremo de la estrecha cornisa. Desde allí podía ver bien el valle del río. No era exactamente un caballo, sino... «¡Es Clarence!», grité. «¿Quién?», me llegó la voz de Jamie desde el otro lado de la saliente, medio sofocado por el susurro de las ramas. El viento seguía arreciando, húmedo de lluvia. «¡Clarence, la mula de Roger!». Sin aguardar respuesta, me agaché para pasar por debajo de una rama. Me mantuve haciendo equilibrios en el borde de la pendiente, aferrada a un saliente rocoso. Abajo había apretadas hileras de árboles que descendían por la cuesta. Sus ramas más altas llegaban a pocos centímetros de mis pies, pero no quería arriesgarme a caer entre ellos. Era Clarence, sí, aunque yo no era una experta en reconocer un cuadrúpedo concreto por su paso característico. Esa mula había padecido en sus primeros tiempos una especie de sarna u otra enfermedad de la piel. En los parches curados del pelo era blanco, por lo que su grupa era peculiarmente picasa. Venía a trote por los maizales en el barbecho, con las orejas hacia adelante, obviamente feliz de reincorporarse a la sociedad. Estaba ensillada pero sin jinete. Al ver eso, dije por lo bajo una palabra muy fea. «Ha roto la manea para huir». Jamie estaba junto a mi hombro, y contemplaba la pequeña silueta de la mula. «¿Ves?».
En mi alma yo no lo había notado, pero en una de las patas, en mi alarma yo no lo había notado, pero en una de las patas delanteras tenía un trapo que flameaba en la carrera. Supongo que eso es mejor. Me sudaban las manos, me sequé las palmas contra las mangas sin apartar la vista. Es decir, si estaba meneado es porque Roger no iba montado en él. No es que se haya caído o pueda estar lesionado. Ah, no. Parecía estar preocupado, pero no daba muestras de alarma. Solo tendrá que andar mucho. Aún así, vi que recorría con la vista el estrecho valle del río, ahora casi lleno de humo, y decía algo por lo bajo. Sin duda alguna, prima de mi palabrota. Me pregunto si es así como se sentirá el señor, agregó en voz alta, mirándome con ironía, cuando ve las estupideces que hacemos los hombres y no puede hacer absolutamente nada por enderezarlas. Antes que yo pudiera responder, estalló un relámpago. En el trueno que le pisaba los talones fue tan fuerte y súbito que dio un respingo y tuve a punto de perder el equilibrio. Jamie me aferró de un brazo para impedir que cayera y me apartó del borde. Los caballos alborotaban otra vez en el extremo opuesto del precipicio. Él se volvió hacia allí, pero de pronto se detuvo, con la mano aún en mi brazo. ¿Qué? Seguí en la dirección de su mirada. Solo veía la faz del barranco, unos 3 metros abajo, festoneada de pequeñas plantas. Me soltó del brazo, sin responder, caminó hacia el barranco donde había un viejo árbol quemado. Con mucha delicadeza, alargó la mano para extraer algo de la corteza muerta. Me acerqué a mirar. En la palma de la mano mostraba varios pelos largos y ásperos, pelos blancos. La lluvia empezaba otra vez, su tarea de empapar cuanto estuviera a la vista. Los caballos lanzaron un penetrante par de relinchos. No les gustaba en absoluto verse abandonados así. Eché un vistazo al tronco del árbol. Había pelos blancos por todas partes, enganchados en las grietas de la corteza. Me pareció oír la voz de Josía. Los osos tienen los árboles especiales para rascarse. Cada oso vuelve al mismo una y otra vez. Y tragué la saliva con dificultad. Si los caballos están asustados, dijo Jamie muy pensativo. Tal vez no sea solo por los truenos. Tal vez no, pero tampoco ayudaban en el fondo de la cuestión. En el fondo de la cuesta estalló un relámpago y el trueno resonó con él. Otro dúo llegó pisándole los talones, y otro, como si una bacteria antiaérea estuviera disparando bajo nuestros pies. Los caballos estaban histéricos y yo me sentía a punto de imitarlos. Al salir de la aldea, me había puesto el capote, pero ya tenía la capucha y el pelo pegados al cráneo. La lluvia me castigaba la cabeza como un torrente de clavos. Jamie tenía el pelo pegado. A través del aguacero me hizo una mueca y un gesto que indicaba: espera aquí. Pero negué con la cabeza y fui tras él. Los caballos estaban desesperados, con las crines empapadas y los ojos desorbitados. Judas así lo había arrancado del pequeño árbol al que estaba atado. Gideón tenía las orejas pegadas a la cabeza y cogía repetidamente los belfos, buscando cosas o personas que morder. Al ver eso, Jamie apretó los labios y echó un vistazo al sitio donde habíamos visto el árbol donde rascarse. Invisible desde allí, hubo otro relámpago y el trueno estremeció la roca. Los 2 caballos pujaron, relinchando. Eso decidió a Jamie, que aferró las riendas de Judas para inmovilizarlo. Por lo visto íbamos a bajar de la montaña, por lo resbaladizo que estuviese el camino. Subí a la silla, en un revoltijo de faldas mojadas, y bien aferrada intenté gritar las palabras reconfortantes al oído de Judas, que bailaba por la ansiedad de iniciar la marcha. Estábamos peligrosamente cerca de las coníferas del borde. Me incliné cuanto pude al lado opuesto, tratando de que se apartara de allí. Un cosquilleo extraordinario me recorrió el cuerpo, como si millares de hormigas diminutas me estuvieran picando de pies a cabeza. Mis manos relumbraban, bañadas en una luz. El pelo erizado de los brazos también refulgía en azul. La capucha se me había caído hacia atrás.
De pronto fue como si una mano gigantesca me hubiera levantado la cabellera. El aire olía a azufre. Miré a mi alrededor alarmada. Los árboles, las rocas, la tierra misma estaban bañados de azul. Por las superficies del barranco, a pocos metros de distancia, siseaban diminutas serpientes de electricidad blanca, brillante. Me volví para llamar a Jamie y lo vi a lomos de Gideón. Tenía la boca abierta y me gritaba algo, pero todas las palabras se perdieron en la reverberación del aire. Las crines de Gideón empezaron a erizarse, como por arte de magia. El pelo de Jamie se elevó de sus hombros, atravesado por los cables de azul crepitante. Caballo y jinete refulgían en una luz infernal que delineaba cada músculo de la cara y los miembros. Una ráfaga me recorrió la piel. Un momento después, Jamie se arrojaba desde su montura contra mí. Los dos volamos hacia el vacío. El rayo cayó antes de que llegáramos al suelo. Cuando volví en mí, olía carne quemada y el ozono escocía en la garganta. Me sentía como si me hubiera vuelto del revés y tuviera todos los órganos a la vista. Aún llovía. Permanecí inmóvil durante un rato mientras la lluvia me recorría por la cara y me empapaba el pelo. Las neuronas de mi sistema nervioso volvían a funcionar poco a poco. Un dedo se contrajo por sí solo. Traté de hacerlo deliberadamente y lo conseguí. Flexioné los dedos. No se movían bien. Sin embargo, algunos minutos después, había puesto en funcionamiento los circuitos necesarios para incorporarme. Jamie estaba despatarrado de espaldas, como un muñeco de trapo, en un matorral de su manque. Me acerqué a gatas y descubrí que tenía los ojos abiertos. Al verme parpadeó. En el costado de su boca se contrajo un músculo, en un intento de sonrisa. No se veía sangre, y sus miembros, aunque torcidos de cualquier modo, estaban rectos. La lluvia se le estaba acumulando en las cuencas de los ojos, parpadeó con fuerza, y volvió la cabeza para dejar escurrir el agua. Apoyé una mano en su estómago. Bajo mis dedos percibí el gran pulso abdominal, lento pero firme. No sé cuánto tiempo habíamos estado inconscientes, pero la tormenta también había pasado. Los relámpagos centelleaban más allá de la montaña, recortando los picos en marcado relieve. «El trueno es bueno», cité, contemplando la escena de una especie de estupor adormilado. «El trueno impresiona, pero el rayo actúa». «Pues en mí ha hecho una gran actuación. ¿Estás bien, Sassenach?» «Estupenda», aseguré. Aún me sentía agradablemente remota. ¿Y tú? Él me miró con curiosidad, pero pareció llegar a la conclusión de que todo estaba bien. Se aferró a una mata de sumaque para levantarse con esfuerzo. «Todavía no siento los dedos de los pies», dijo. «Por lo demás, estoy bien. Pero los caballos...» Miró hacia arriba y noté que tragaba saliva. Los caballos guardaban silencio. Habíamos caído unos 6 metros por debajo de la saliente de la montaña, entre abetos, calambucos. Yo podía moverme, sí, pero no tenía intención de hacerlo. Permanecí sentada, haciendo inventario mientras Jamie se sacudía e iniciaba el ascenso hasta la cornisa del puesto de asesino. Todo estaba en silencio. Me pregunté si la descarga me habría ensordecido. Sentí un pie frío y, al bajar la vista, descubrí que me faltaba el zapato izquierdo. O lo había perdido en la caída, o me lo había arrancado el rayo, o... El caso es que no estaba a la vista. También había desaparecido la media. Justo debajo del tobillo tenía una pequeña estrella de venas oscuras, legado de mi segundo embarazo. Me quedé mirándola como si contuviera la clave del universo. Los caballos debían haber muerto, eso lo sabía. ¿Por qué nosotros no? Al percibir el olor de la carne quemada me recorrió un pequeño escalofrío. ¿Habríamos sobrevivido solo porque estábamos condenados a morir dentro de unos 4 años? Cuando nos llegara el turno, yaceríamos entre las ruinas incendiadas de nuestra casa, convertidos en cáscara de carne chamuscada y maloliente. «Quemada hasta los huesos», susurró la voz de mi memoria. Las lágrimas se mezclaron en mi cara con la lluvia, pero eran lágrimas lejanas, por los caballos, por mi madre. Por mí, todavía no. Había venas azules bajo mi piel, más prominentes que antes.
En el dorso de las manos trazaba un mapa de carreteras. Detrás de las rodillas, en la carne tierna, parecían telarañas. A lo largo de la pantorrilla se hinchaba una vena larga y distendida, como una serpiente. La presioné con un dedo, era blanda, y desapareció. Solo para que regresara cuando retiré el dedo. El funcionamiento interno de mi cuerpo se hacía lentamente más visible. Se afinaba la piel tensa, tornándose vulnerable. Todo lo que antes estaba protegido por el cómodo estuche del cuerpo quedaba fuera, expuesto a los elementos. El hueso y la sangre surgía a la vista. Tenía un rasguño resumante en el empeine. Jamie regresó, empapado hasta los huesos y sin aliento. Noté que había perdido los 2 zapatos. Judas ha muerto, dijo sentándose a mi lado. Me estrechó con fuerza la mano fría. La suya también había perdido el calor. Pobrecito, dije. Las lágrimas corrieron más deprisa. Arroyos tibios que se mezclaban con la lluvia helada. Él lo sabía, ¿verdad? Siempre detestó los truenos y los relámpagos, siempre. Jamie, con un murmullo consolador, me rodeó los hombros, con un brazo para que apoyara la cabeza contra su pecho. ¿Y Gideon? Pregunté, levantando la cabeza. Hice un esfuerzo por limpiarme la nariz con un pliegue del capote empapado. Jamie movió la cabeza con una sonrisa incrédula. Está vivo, dijo. Tiene una quemadura a lo largo del hombro y la pata delantera derecha, y las crines se le han chamuscado por completo. Recogió un pliegue de su propio capote, hecho trizas, y trató de limpiarme la cara sin obtener mejores resultados que yo. Supongo que eso obrará maravillas en su carácter, añadió tratando de tomar el asunto en broma. Supongo que sí. Yo estaba demasiado exhausta e impresionada para poder reír, pero logré sonreír un poco y me hizo bien. ¿Crees que podrá bajar si lo llevas por la brida? Tengo un buen bálsamo para las quemaduras. Sí, creo que sí. Me extendió la mano como apoyo para que me levantara. Al girar, para sacudir las faldas arrugadas, vi algo. Mira, dije, con la voz reducida a un susurro. Jamie, mira. A 3 metros de distancia, cuesta arriba, se erguía un gran abeto del Canadá. La parte superior de la copa habría desaparecido limpiamente. La mitad de las ramas restantes humeaban, reducidas a carbón. Entre una rama y un muñón del tronco se veía una masa enorme y redondeada, metida allí como una cuña. La mitad era negra, pues los tejidos se habían carbonizado, pero el pelo de la otra mitad se erguían en mojadas púas blancas, con el color cremoso del trillium. Jamie se quedó mirando el cadáver del oso, con la boca entreabierta. Luego la cerró despacio y movió la cabeza. Cuando volvió hacia mí, perdió la vista entre las montañas distantes, donde los relámpagos en su retirada aún restallaban silenciosamente. Dicen que toda tormenta presagia la muerte de un rey, dijo en voz queda. Luego me tocó la cara con mucha suavidad. Espera aquí, Sassenach. Voy por el caballo. Regresaremos a casa. El fuego del hogar. Cerro Fraser, octubre de 1771. El cambio de estación se produjo en el transcurso de 1 hora. Se había quedado dormida en la frescura del veranillo indio. Pero la despertó la fría mordedura del otoño en medio de la noche. Los pies se le estaban congelando bajo el único edredón. Aún estaba adormilada, pero no podía volver a conciliar el sueño si no buscaba más abrigo. Se levantó a duras penas con los ojos reducidos a ranuras y caminó descalza por el suelo helado para ver cómo estaba Jamie. Dormía bien, hundido en su pequeña cama de plumas en el edredón subido hasta las orejitas rosadas. Ella apoyó una mano contra la espalda para tranquilizarse con el subir y bajar de su respiración. 1 vez, 2, una más. Revolvió en busca de un segundo edredón y lo extendió sobre la cama. Gruñó de fastidio al ver que la taza de agua estaba vacía. Sintió deseos de volver a la cama y hundirse en un sueño profundo y abrigado, pero con la garganta seca no podía. Junto al umbral había un cubo con agua de pozo. Entre muecas y bostezos, descorrió el cerrojo con mucha suavidad, aunque por la noche Jem dormía profundamente, tan profundamente, que no había mucho peligro de despertarlo. Aún así,
Abrió la puerta con cuidado y salió. El aire frío le retorció la enagua alrededor de las piernas. Medio agachada, buscó a tientas en la oscuridad. El cubo no estaba. ¿Dónde? Con el rabillo del ojo detectó un movimiento fugaz que la hizo volverse en redondo. Por un momento pensó que era Obadiah Henderson, sentado en el banco junto a su puerta. Al ver que la sombra se levantaba, su corazón se apretó como un puño, pero lo reconoció al instante. Se encontró en los brazos de Roger antes de que su mente pudiera ordenar los detalles de la conciencia. Apretada contra él, muda, tuvo un tiempo de reparar en algunas cosas: el arco de la clavícula contra su cara y el olor de su ropa. La había usado sin lavar durante tanto tiempo que ya ni siquiera olía a sudor, sino al bosque por el que había caminado, a la tierra sobre la cual había dormido y, sobre todo, al humo amargo que había tragado. La fuerza de su brazo en torno a ella, la aspereza de su barba contra la piel fría y resquebrajada de los zapatos bajo sus dedos descalzos y la forma de los pies dentro de ellos. «¡Eres tú!», dijo, y lloraba. «¡Has vuelto a casa!». «He vuelto a casa», sí, susurró al oído. «¿Estás bien? ¿Y Jem?». Ella aflojó la presión contra sus costillas. Roger le sonrió. Era extraño verle sonreír a través de tan densa barba, pero la curva de sus labios seguía siendo familiar a la luz de la luna. «Estamos bien los dos. ¿Y tú?». Sorbió las lágrimas por la nariz. «¿Qué hacías aquí afuera, cielo santo? ¿Por qué no has llamado?». «Estoy bien, sí. No he querido asustarte. Pensaba dormir aquí y llamar por la mañana». «¿Por qué lloras?». Solo entonces, Bri cayó en cuenta de que si él hablaba en susurros no era por despertar a Jem. Su voz era apenas un murmullo cascado y sin aliento, pero había pronunciado las palabras con claridad, sin esfuerzo, sin la dolorosa vacilación de antes. «Puedes hablar», le dijo, limpiándose a toda prisa los ojos con el dorso de la muñeca. «Mejor quiero decir». En otro momento habría dudado tocarle el cuello, temerosa de ofenderlo, aunque el instinto la empujaba a no malgastar la súbita intimidad de la sorpresa. Tal vez reapareciera la tensión que los convertía en dos desconocidos, pero ese único momento, en la oscuridad, no podía decir y hacer otra cosa. Apoyó los dedos en la cicatriz tibia y desigual. Luego tocó la incisión que le había salvado la vida, una línea blanca y nítida entre los pelos de la barba. «¿Todavía te duele cuando hablas?». «Duele», respondió él. En ese graznido débil y ronco, sus ojos buscaron los de ellas, oscuros y suaves en el claro de luna. «Pero puedo hablar. Lo haré, Brianna». Ella dio un paso atrás y lo aferró por un brazo. No se decidía a soltarlo. «Pasa», dijo. «Aquí afuera hace frío». Yo tenía mucho que objetar al fuego del hogar, desde las astillas bajo las uñas y la brea en las manos, las ampollas, las quemaduras y la absoluta enfurecedora indisciplina del elemento. Sin embargo, debía reconocer dos cosas a su favor. No había duda de que era cálido e iluminaba el amor con una luz de belleza tan tenue que se podía olvidar todas las vacilaciones de la desnudez. Nuestras sombras, mezcladas, corrían juntas en la pared. Aquí un brazo, allá una curva de la espalda, como parte de una bestia ondulante. La cabeza de Jamie se elevó aparte, un gran animal de melena que se erguía por encima de mí, arqueando la espalda al extremo. Tendí la mano a través de esa extensión relumbrante y un músculo estremecido, rozando el vello chispeante de los brazos y el pecho, hasta sepultarlo en la tibieza de su pelo y guiarlo jadeante al hueco oscuro de mi seno. Mantuve los ojos entornados, también las piernas, pues me resistía a renunciar a su cuerpo, a la ilusión de unidad, si acaso era una ilusión. ¿Cuántas veces más podría retenerlo así, aún el hechizo de la luz del fuego? Me aferré a él, y ese palpitar moribundo de mi propia carne, pero el gozo que te aferras es gozo desaparecido. Pocos momentos después, solo quedaba yo misma. Las venillas oscuras del tobillo se veían con toda claridad, aún a la luz del fuego. Le solté los hombros para tocar con ternura los recios remolinos de su pelo. Él giró la cabeza para besarme el pecho. Luego, con un suspiro, se delició hacia un costado.
Yo me incorporé sobre un codo para mirar hacia el hogar. ¿Qué haces, tesoro? Me aseguro de que mi ropa no se queme. Entre una cosa y otra no había prestado mucha atención mientras él iba arrojando mis prendas por todas, parecían lejos de las llamas. Las faldas formaban un pequeño montículo junto a la cama. El corpiño y la enagua habían caído en rincones opuestos. La banda que utilizaba como sostén no estaba a la vista. La luz parpadeaba en las paredes encaladas y el lecho estaba lleno de sombras. «Eres hermosa», me susurró. «Si tú lo dices». ¿No me crees? ¿Te he mentido yo alguna vez? No es eso, quiero decir que si tú lo dices, ha de ser verdad, porque tú haces que lo sea. Él se movió con un suspiro, buscando una posición cómoda para los dos. Un leño que crepitó súbitamente en el hogar, despidiendo una lluvia de chispas doradas. Luego se hundió con un siseo. Al tocar el fuego, alguna humedad oculta. Contemplé la madera intacta, que pasaba del negro al rojo, ardiendo con una luz al rojo blanco. ¿Piensas lo mismo de mí, Sassenach?, preguntó de pronto. Parecía tímido. Lo miré con sorpresa. ¿Si pienso qué? ¿Que eres hermoso? Mi boca se curvó sin poder evitarlo. Él sonrió a su vez. Tan hermoso como eso no, pero al menos sí puedes soportar mi facha. Seguí con un dedo la tenue línea blanca que le cruzaba las costillas, vieja huella de una espalda, la otra cicatriz más larga y gruesa, de la bayoneta que le había desgarrado un muslo a lo largo, el brazo que me sujetaba, bronceado y curtido con el vello blanqueado por las largas jornadas al sol y trabajo. Cerca de mi mano, su pene se curvaba entre los muslos, ya suave, pequeño y tierno, en su nido de vello rojizo. «Para mí eres hermoso, Jamie», dije al fin, con voz suave. «Tan hermoso que me rompes el corazón». Su mano tocó uno a uno los montículos de mi columna. Pero soy viejo», objetó sonriente. «Ya tengo canas en la cabeza. Mi barba se ha puesto gris». «Plateada», corregí rozando el suave pelo erizado de su mentón, multicolor como una mata de retazos. «A trozos». «Gris», insistió él con firmeza. «Y encima escasa». Y aún así sus ojos se ablandaron al mirarme. «Aún así ardo cuando me acerco a ti, Sassenach. Creo que así será hasta que ambos quedemos reducidos a cenizas». «¿Es una expresión poética?», pregunté con cautela. «¿O lo dices literalmente?» «Oh, no, me refería a no». Ciñó los brazos en torno a mí con la cabeza inclinada hacia la mía. «No pienses en eso. Si tiene que ser, no será». Una breve risa me agitó el pelo. «Pareces muy segura, Sassenach». «El futuro se puede alterar. Yo lo hago en cada momento». «¿De veras?» Me aparté un poco para mirarlo. «¿De veras? Ahí tienes a Mairie McNeil. La semana pasada, si yo no hubiera estado ahí habría muerto junto a sus gemelos. Pero yo estaba allí y no murieron». Puse una mano detrás de mi nuca para observar el reflejo de las llamas que ondulaban como agua en las vigas del techo. A veces pienso, son muchos los que no puedo salvar, pero algunos sí. Si alguien sobrevive gracias a mí y después tiene hijos, y estos le dan nietos, y así sucesivamente, pues cuando llegue mi época habrá en el mundo 30 o 40 personas que de otro modo no habrían estado allí, ¿verdad? Y todas ellas habrían hecho cosas en su vida. ¿No te parece que eso es cambiar el futuro? Por primera vez se me ocurría preguntarme hasta qué punto estaría contribuyendo a la superpoblación del siglo XX. «Sí», musitó él. Me cogió la mano libre para seguir con un largo dedo las líneas de la palma. «Sí, pero el futuro es de ellos». «Sí, pero es el futuro de ellos lo que cambias, Sassenach, y quizá así estaba escrito». Tiró suavemente de los dedos. Un nudillo crujió como los leños que crepitaban en el hogar. «Los médicos han salvado mucha gente en el curso de los años, sin duda». «Por supuesto. Y no solo los médicos.
me incorporé, impelida por la potencia de mis argumentos. ¿Es que no importa? ¿No te das cuenta? Tú mismo has salvado la vida en alguna ocasión. Fergus, Ian. Los dos andan por el mundo haciendo cosas, procreando y todo eso. Tú cambiaste su futuro, ¿verdad? Sí, tal vez, pero no podía ser otra cosa, ¿o sí? Esa declaración tan simple me dejó muda. Pasamos un rato en silencio, contemplando el juego de la luz en el muro encalado. Por fin, él se movió a mi lado y volvió a hablar. No lo digo por buscar compasión, aclaró, pero de vez en cuando me duelen un poco los huesos, ¿sabes? Alargó la mano, baldada sin mirarme, y la hizo girar a la luz, de modo que la sombra de los dedos torcidos formaba una araña en el muro. De vez en cuando, yo lo sabía, claro que sí. Conocía los límites del cuerpo y sus milagros. Lo había visto sentarse al terminar la jornada y con el agotamiento escrito en cada línea de su cuerpo. Y cuando se levantaba en las mañanas frías, moverse con lentitud, obstinado contra toda protesta de la carne y el hueso. Habría podido apostar que a partir de lo de Culloden, Jamie no había pasado un solo día sin dolores. La humedad y la vida ruda agravaban los daños físicos de la guerra. Pero también podía apostar a que nunca se lo había mencionado a nadie, hasta ahora. Lo sé, dije con suavidad, y le toqué la mano, la cicatriz que serpenteaba en su pierna, la pequeña depresión en la carne del brazo, legado de una bala. Pero contigo no, dijo cubriéndome la mano. Sabes que mis dolores solo desaparecen cuando estoy en tu lecho, Sassenach. Cuando te poseo, cuando estoy en tus brazos, mis heridas se curan y mis cicatrices quedan en el olvido. Apoyé la cabeza en la curva de su hombro, en el muslo apretado al suyo. La blandura de mi carne era un molde para la suya, más dura. Las mías también. Durante un rato me acarició el pelo en silencio. Estaba revuelto y enmarañado debido a nuestros esfuerzos anteriores. Él alisó un rizo y otro, peinándolos uno a otros con los dedos. Tu cabellera es como una gran nube de tormentas, Sassenach, murmuró ya dormido. Toda oscuridad y luz al mismo tiempo. No hay dos cabellos del mismo color. Era cierto, el mechón que tenía entre los dedos mostraba hebras blanquísimas y otras plateadas o rubias, vetas oscuras, como el pelaje de las martas, o varios restos del castaño claro de mi juventud. Hundió los dedos bajo la masa, sentí su mano curva contra mi nuca como contra un cáliz. Vi a mi madre en su ataúd, dijo por fin. Me tocó la oreja con el pulgar, siguiendo las curvas hasta el lóbulo. Su roce me provocó un estremecimiento. Las mujeres le habían trenzado el pelo para que tuviera un aspecto decoroso. Mi padre no lo permitió. Yo lo oí, aunque no gritaba, hablaba muy quedo. Quería verla por última vez, tal como era para él. Estaba medio enloquecido por el dolor, dijeron ellas. Era mejor dejarla como estaba. Él no se molestó en decir más. Fue personalmente al ataúd. Él deshizo las trenzas y extendió la cabellera con las manos, cubriendo la almohada. Las mujeres no se atrevieron a impedírselo. Hizo una pausa y su pulgar quedó inmóvil. Yo estaba allí, quieto en el rincón. Cuando todos salieron para recibir al cura, me acerqué a hurtadillas. Era la primera vez que veía una persona muerta. Dejé que mis dedos se cerraran sobre su antebrazo. Una mañana mi madre me dio un beso en la frente. Luego volvió a colocarme la horquilla que se me había desprendido del pelo, ensortijado, y salió. Jamás volví a verla. La velaron con el ataúd cerrado. ¿Era ella? No. Contemplaba el fuego con los ojos entornados. No del todo. Se le parecía, pero nada más. Como si alguien la hubiera tallado en madera de abedul. Pero su pelo... Eso aún tenía vida. Eso todavía era ella. Lo oí tragar saliva y carraspear un poco. La cabellera le cruzaba el pecho, cubriendo al niño que yacía con ella. Pensé que a él no le gustaría sofocarse de ese modo, y retiré
guedejas rojas para dejarlo a la vista. Mi hermanito acurrucado en sus brazos, con la cabeza en su seno, abrigado en la sombra bajo la cortina de su pelo. Y enseguida pensé que no, que estaría más contento si lo dejaba ahí, y volví a alisar la cabellera de mi madre para cubrirle la cabeza. Su pecho se elevó bajo mi mejilla, deslizó despacio las manos por mi pelo. No tenía una sola cana, Sassenach, ni una. Ellen Fraser habría muerto de parto a los 38 años, mi madre a los 32, y yo tenía la riqueza de todos esos años largos que ellas habían perdido, y más aún. Para mí es un gozo ver cómo te tocan los años, Sassenach, susurró, pues significa que vives. Apartó la mano dejando que mi pelo cayera lentamente hasta rozarme la cara, los labios suaves y pesados contra el cuello y los hombros como plumas contra los pechos. Monilladón, mochidré. Muchacha, castaña, corazón mío. Ven a mí, cúbreme, abrígame, vean, cúbreme. Arde conmigo como yo ardo por ti. Me atendí sobre él para cubrirlo, mi piel, sus huesos y aún ese núcleo de carne apasionada para unirnos. Dejé caer la cabellera en torno a los dos y en la caverna de su oscuridad, veteada por el fuego, susurré a mi vez, hasta que los dos seamos cenizas. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya gustado. Uy, ¿cuántas? No había visto cuántas se habían incorporado. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue mi lectura. Graciela, mi nombre. Y nos veremos en alguna otra oportunidad.